Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con la sesión de hoy. Bienvenidos a otra edición de las Practia Talks. Mi nombre es Daniel Yankelevich. Yo soy socio fundador de Practia. Voy a estar a cargo de la presentación hoy. Me presento brevemente para los que no me conocen. Además de ser socio fundador de Practia, estuve a cargo de las áreas de innovación tecnológica y de datos durante muchos años en la empresa. Y soy también profesor universitario, tengo una parte académica, un pasado académico en Italia y en Estados Unidos y luego aquí en Argentina. Y últimamente estuve dando clases sobre temas de datos en la Universidad de la UBA, en Exactas, en la Universidad de San Andrés y más recientemente la Itela. Antes de empezar, un pequeño comentario. Van a ver que tienen un simbolito, un icono con dos globitos con un signo de pregunta. Eso es para hacer preguntas. Pueden ahí escribir las preguntas que quieran o los comentarios. Y al final yo voy a retomar de ahí y vamos a usar esas preguntas para poder hacer una conversación. Así que vamos a dejar un buen espacio para poder tener participación de la audiencia. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo estar acá compartiendo este momento y vamos a iniciar con la charla sobre estos temas de usos de datos en la pospandemia. En particular, vamos a estar hablando sobre, bueno, si los bits fueran virus, el impacto de los modelos, datos y negocios en la pospandemia, inteligencia artificial pospandemia y un cierre. Esta es la idea, y esto de los bits, si los bits fueran virus, digamos, por un lado los virus son bits, es decir, los virus son información codificada en un ARN o en un ADN recubierto con una proteína, no mucho más que eso, así que la relación entre virus e información es muy grande, pero en realidad esto viene más de otro lado, viene del lado, no sé si escucharon el término infodemia, que ahora se está hablando un poco de esto de la infodemia, que se refiere a todas las fake news, toda la información errónea, inventada, mentirosa, que va dando vueltas en Internet sobre el tema del coronavirus, ¿no? Se dice que hay como una epidemia de desinformación. Y en particular, hace poco hubo una polémica bastante grande con respecto al rol que tuvo la Organización Mundial de la Salud en toda esta situación del coronavirus. Y una cosa que yo encontré dando vueltas ahí por internet fue un tweet, ahí está, que es este de acá, en el cual la Organización Mundial de la Salud, según este tweet que está dando vueltas, decía ahí, ya fíjense la fecha, ¿no? Esto es del 14 de enero. En el 14 de enero decía que no había evidencia de que hubiera transmisión de humano a humano del coronavirus. ¿Tá? Y pregunto, ¿esto es una fake news o no? Bueno, no me lo pueden responder porque no tenemos doble canal de micrófonos, no los puedo hacer votar, pero digamos, la respuesta es que no, este tuit es verdadero, es un tuit oficial de la Organización Mundial de la Salud en el cual el 14 de enero decían no hay evidencia de la transmisión de humano a humano. Ahora, ¿es fake news? Y yo creo que sí, porque en realidad lo que está reflejando es un manejo de la información bastante particular, un manejo de la información selectivo y manejo de la información que se fue comunicando, en este caso particular por China, posiblemente no sean los únicos, pero sí muestran que el juego de información fue bastante importante. Pero acá, al hablar de, digamos, de una infodemia, creo que también podemos ver cuál es el juego, qué es lo que está pasando con los datos durante la epidemia para entender qué de estas cosas también van a seguir para adelante. Y la verdad es que una de las cosas que está pasando es que, ahí está, es que tenemos muchísima información. Este tablero debe ser uno de los tableros más consultados en la historia de la humanidad, ¿sí? Todas las empresas tenían tableros o hay tableros de información, las organizaciones gubernamentales también, pero creo que nunca hubo un tablero que se consulte tanto. Si ustedes no lo vieron, bueno, son un caso raro, porque en general la gente entró una o varias veces a ver
el tablero de la Johns Hopkins sobre cómo evoluciona el virus, la cantidad de contagiados en el mundo, cantidad de muertos por país, qué sé yo. Y esta información que además fue la fuente para mucha otra información periodística, información de otros tableros, etcétera, etcétera. Lo más, digamos, más allá de la cantidad de información que esto brinda, lo más importante de este tablero es el trabajo que se hizo con los datos, con el trabajo que se hizo para consolidar, juntar y convertirse en una fuente oficial de información. Y durante mucho tiempo esta fuente no fue para nada cuestionada. Es decir, estos eran los contagiados de coronavirus. Después en algún momento empezaron algunas dudas, ¿no? Decir, bueno, pará, pero también estos datos son reales, ¿de dónde salen? ¿Qué información? Pero fueron tomados como los datos reales. Esto es lo que está pasando. En algunos de los casos nosotros sabemos que, bueno, puede haber algún impacto de cómo se toman los datos para saber qué es lo que estamos viendo. Pero esta epidemia de información no se limita a un tablero. Digamos, creo que hay muchísimas fuentes y muchísimos análisis. En particular, este gráfico presenta dos cosas que son particularidades de esta difusión de información. Por un lado, la idea de escala logarítmica, que es algo que no es tan común, la gente no estábamos muy acostumbrados a ver cosas en escala logarítmica, hoy casi todo es en escala logarítmica, ¿no? Para mostrar la exponencial y cómo esto crece en forma mucho mayor que una lineal, y las animaciones. Entonces empiezan a aparecer información que se puede ver animada, se puede ver día por día, se pueden comparar diferentes países y un montón de cosas más que tienen que ver con esta sofisticación de la información. Y en particular yo quería llegar a este gráfico que lo muestro no porque sea particularmente interesante, sino porque permite ilustrar dos conceptos de algo que yo creo que está pasando. Este gráfico lo que nos muestra es, en el eje X, digamos, tenemos la cantidad de días, la cantidad de tiempo que va pasando, ¿sí? La cantidad de días desde que se declararon 100 casos en el país. Esto es para poner a todos los países en pie de igualdad, digamos, de alguna manera, ¿sí? Desde el 100 caso empieza el gráfico y ahí hacia la derecha. Y el otro eje me dice cuántos días necesito para duplicar la cantidad de infectados. ¿Tá? Entonces, bueno, ¿cuáles son las particularidades de este gráfico? Primero que una línea que baja, por ejemplo, vamos a ver Estados Unidos que estaba bajando, y quiere decir que algo va mal. Porque si esto baja, quiere decir que estoy disminuyendo la cantidad de días necesarios para duplicar. Si estoy acá abajo, quiere decir que cada día duplico los casos. Si estoy acá arriba, quiere decir que cada 6 meses duplico los casos. Entonces, claramente, estar más abajo es peor. Pero si ustedes miran, esto muestra el ratio de crecimiento de esa duplicación. Es decir, esto es básicamente una derivada. ¿Sí? Es un gráfico de derivadas y es un gráfico en el cual se analiza con bastante sutileza esto, ¿no? Se analiza día a día, tomando promedios, ventanas, etcétera, etcétera. Y la verdad que esto nos muestra una tendencia, que es esta tendencia a tener análisis cada vez más complicados sobre los datos. Y creo que parte de lo que está pasando es que no entendemos muy bien las cosas, hay un nivel de incertidumbre muy alto, y frente a eso hay una respuesta de parte de la gente de datos, de parte de la gente digamos, de los científicos de datos o de la gente que trabaja con información, como ustedes quieran llamarlo, que es sofisticar el análisis, hacer un análisis cada vez más sofisticado. A veces, un análisis que va más allá, se hace más sofisticado que los datos incluso. Y cuando llegamos a ese momento tenemos un problema, porque estamos poniendo un nivel de sutileza enorme en datos que por ahí no nos permitirían hacer eso. Pero es una manera de buscarle la salida a la incertidumbre. Estos gráficos, si no los vieron, todavía les recomiendo que entren al sitio esto es un análisis que hizo Google, que es el COVID-19 Mobility Community Report, que son reportes por país y por región de qué es lo que está pasando, cómo está evolucionando y cómo lo hacen. Y bueno, Google tiene los datos de los celulares, de dónde estamos, digamos, todos los que tenemos activados la locación, ese dato se puede tomar, esperemos que anonimizado y en forma estadística y no celular a celular, y con eso sacar un informe de cómo cambió la circulación de gente en diferentes lugares. Entonces, si miramos esto, vemos que, por ejemplo, en lo que es Retail and Recreation, que es básicamente cines, bares, restaurantes,
Bueno, tuvimos una caída del 90% comparado con el periodo preepidemia. En transit stations, que son, por ejemplo, estaciones de micro y tren, cayó un 82%, etcétera, etcétera, etcétera. Parques, 91%. Bueno, esto nos muestra dos cosas. Primero, desde el punto de vista de los datos, una alternativa a conseguir información. Yo acá estoy yendo a la información de lo que está pasando, no estoy haciendo un análisis de la bolsa o de datos completamente abstractos o de la información que otro consiguió sobre la cantidad de contagiados en base a lo cual hago algún análisis. Estos son datos concretos y reales de lo que está pasando que pueden interpretarse de diferentes maneras, agregados, por supuesto, pero que me muestran, entre otras cosas, un cambio muy importante en lo que está pasando en la calle, no ya en organizaciones o en índices, sino en la vida de la gente. Y bueno, acá me voy a hacer un auto-spoiler, me voy a hacer un spoiler de lo que viene después. La verdad es que todo lo que yo analicé antes de esta enorme caída, si yo tengo modelos, tengo análisis hechos, y bueno, claramente acá no son válidos. Es decir, cuando se producen estas enormes caídas y estos cambios brutales, todo lo que yo tenía construido acá no va a servir. Hay cambios muy grandes en el comportamiento y esos cambios grandes en el comportamiento claramente impactan en los datos. Pero bueno, volviendo a la fuente, esta es una manera de tener datos, digamos, de lo que está pasando concretamente. Pero estos datos que están pasando concretamente yo podría tener diferentes fuentes y algunas de las fuentes son más complicadas que otras. Entonces, ahí quiero pasar a otro ejemplo, a un ejemplo que está tomado de digamos, de la información de Kinsa. Kinsa es un termómetro digital inteligente que tiene unos cuantos termómetros vendidos a lo largo de Estados Unidos, y también hacen un informe anonimizando los datos. Entonces lo que hacen es, tomo los datos, cuando yo uso ese termómetro digital, el dato queda guardado, yo después lo puedo consultar, puedo pedir ayuda, puedo ver cómo va la curva de temperatura, etcétera, etcétera. Pero la gente de Kinsa lo que hace es anonimizar esos datos también y sacar reportes por región. Entonces, si ustedes miran esto, este gráfico lo que nos muestra es no solo, digamos, no la temperatura de las diferentes regiones de Estados Unidos, sino en donde observo situaciones atípicas. Y si ustedes miran, bueno, alrededor de Nueva York y alrededor de Florida se ven situaciones claramente atípicas, ¿sí? En cuanto a la temperatura. Ahora, ¿qué me está mostrando el gráfico? El gráfico me está mostrando dónde hay COVID en función de estos cambios de temperatura, o me está mostrando algo más. Porque la verdad, por un lado, una de las cosas que me puede estar mostrando es que en algunos lugares se vendieron más termómetros que otros, que en algunos lugares no se usan estos termómetros. Yo no sé el tamaño de las muestras de estos, digamos, de estos termómetros, ni tampoco sé, digamos, y claramente los tamaños de las áreas que cubren y que están pintadas acá son bastante distintos. Y por el otro lado, decir que algo es atípico implica de por sí presentar un modelo. Entonces, de alguna manera, hay un modelo acá. Hay un modelo implícito que es el modelo que estoy usando para decir que algo es típico o atípico. Por lo tanto, esto ya, si yo viene, digamos, estoy diciendo, bueno, estoy tomando un dato crudo, lo estoy tomando directamente de la fuente, etcétera, etcétera, ojo con qué quiere decir tomar un dato de la fuente y tomar un dato crudo. Y con esto prometo que va a ser mi último gráfico relacionado a la epidemia en sí, al COVID. A mí me gusta este gráfico, me parece muy ingenioso cómo está presentado y, bueno, de hecho se hicieron algunos análisis también con esto. Este es un gráfico que armó, por abajo está la fuente ¿cómo se llama? El muchacho este, Joshua Waits, que lo que me muestra es lo siguiente. En el eje de las Is, digamos, en el eje que sube, yo tengo la situación de circulación del virus en un lugar. Entonces, ¿cuántos contagiados hay, digamos? ¿Cuánto está circulando el virus? Olvídense de la escala, olvídense de que es para Estados Unidos, pero bueno, tengo una escala logarítmica otra vez que muestra eso. Y en el otro eje tengo el tamaño de los eventos, tengo el tamaño de un evento. Por ejemplo, una cena de 10 personas, un pequeño concierto de 1000 personas o un festival de música que involucra 100.000 personas en un superestadio, etcétera, etcétera. Y lo que me dice es, para cada una de estas situaciones, en cada escenario en el que yo estoy,
y para cada evento, ¿cuánto aumenta la probabilidad de contagio? ¿Qué probabilidad de contagio tengo yo al haber un evento de eso? Si ustedes miran, al ser esto exponencial, al ser una escala logarítmica, crece muy, muy rápidamente. Hay situaciones en las cuales si yo hago un festival musical en un país que ya pasó, que está en los 20.000 casos más o menos, la probabilidad de contagio es altísima. Entonces, este modelo que está calculado en base a los mismos parámetros que se usan para los modelos de difusión del virus y otras cosas por el estilo, y se hace una cuenta probabilística, no mucho más que eso, está presentado gráficamente de esta manera. ¿Cuál es la diferencia con este gráfico y los anteriores? Bueno, que este gráfico claramente presenta un modelo, no presenta la realidad. Yo acá no tengo datos, yo acá tengo un análisis que se hizo y una hipótesis que se presenta a través de un modelo cuyos parámetros están tomados de la realidad. Acá esto es claramente un modelo. Lo primero era bastante claramente datos, pero lo que quería señalar es que hay muchas situaciones en las cuales pasan cosas intermedias. Yo tengo algo que presenta datos, pero que implícitamente tiene un modelo. Diferenciar entre lo que son datos y lo que es modelo y lo que es el análisis que está puesto sobre los datos es importantísimo. Es clave para poder tomar decisiones en un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo. Es una de las cosas fundamentales. Y no podemos subestimar la importancia que tienen los modelos. Entonces, como primera paradita de esta discusión, estamos en un mundo nuevo. A este mundo nuevo hay que aprender a leerlo. Los datos también van a ser nuevos en este mundo. Y hay dos ejes de lo que está pasando que tenemos que tener en la cabeza, que es la sofisticación como respuesta al no entender, que claramente nos puede traer problemas. Podemos tener modelos que son más sofisticados que los datos que tenemos. Y entender las fuentes, entender dónde vienen las fuentes. Y un comentario sobre eso: si yo tengo 10.000 testeos, hago 10.000 testeos en un país, nunca en la vida voy a tener 10.100 contagiados. Es imposible. Entonces, claramente hay muchos parámetros que entran a la hora de hacer las cuentas y de entender qué datos estoy mirando. Y por último, esto que comentaba de los modelos versus data. Y eso no quiere decir que tengamos que siempre mirar los datos y que los modelos, digamos, sea algo construido abstracto que no tiene un impacto real. Quisiera comentar muy velozmente para entender el uso de los modelos para guiar políticas y para guiar acción, porque la verdad es algo que también vamos a tener que tener en cuenta y tenemos que recordarlo. Y para eso voy a contar una historia de un señor, un estadístico, que se llamaba Arthur Laffer, que se juntó hace muchos años a tomar un café con gente del gabinete de Reagan. Estaba Rumsfeld ahí y otra gente que, bueno, que formó parte del gabinete. Y charlando sobre los impuestos, Laffer dibujó en una servilleta este dibujo que está acá más o menos, ¿no? No sé si tan lindo, pero lo dibujó en una servilletita y dijo: miren, cuando uno habla de impuestos tiene dos variables a considerar. Uno tiene abajo el cuánto voy a cobrar, el porcentaje de impuestos que estoy aplicando, ¿sí? La carga impositiva, y en el otro cuánto estoy cobrando, cuánta plata voy a recibir. Si yo cobro 0, voy a recibir 0. Eso es mi extrema izquierda, ¿no? La izquierda, paradójicamente la izquierda, si yo cobro 0 impuestos, tengo 0 pesos. Pero si yo cobro 100% de impuestos, también voy a tener 0, porque la gente no le va a importar ir a cobrar su cheque. Si igual se lo lleva, digamos, el 100% se lo lleva el Estado, tampoco va a ser irrelevante si uno cobra o no cobra. Y las organizaciones no les va a importar invertir. Entonces, claramente en el 100% de impuestos yo también estoy en 0. Y lo que decía Laffer es, bueno, pero entonces, dependiendo de donde uno esté, va a haber un punto máximo de revenue que hay que buscarlo, y puede ser que si yo estoy a la derecha de eso, bajando impuestos cobre más. Ahí a la gente de Reagan se le prendieron los ojitos, y a partir de ahí se creó toda una teoría económica, diría, que en realidad era más política que económica, que era la Reaganomics, ¿no? Toda la Reaganomics está basada, y esto lo dicen ellos, no lo digo yo, está basada en esta idea de la Laffer Curve. Bueno, al día de hoy, a ver, primer punto. Que haya dos ceros no quiere decir que esto en el medio sea así, ¿no? Eso creo que es bastante obvio. Que uno en el medio podría dibujar cualquier cosa. Podría dibujar más de un pico, podría dibujar cosas que suben y bajan. Pero además, hasta el día de hoy hubo muy pocos análisis
bastante serios de lo que es la curva de Laffer, y de hecho uno de los últimos análisis que se hizo, que fue con información de varios países en los cuales se tomaron porcentajes de impuestos y variaciones y cómo variaba el recaudado en función de eso, muestran que básicamente no se comporta así. No es un buen modelo, está equivocado de hecho, y es muy probable que la complejidad de lo que está en el medio es tal que no nos permite entender si a veces, digamos, puede ser que durante un momento baje, después vuelva a subir. Hay un montón de condiciones que afectan esto, con lo cual hasta es posible que esto no sea función, con lo cual, la verdad, es muy probable que sea un modelo equivocado. Pero es un modelo equivocado que guió toda una movida económica muy fuerte como fueron las Reaganomics. Y esto nos tiene que llevar a recordar una frase de George Box, que es un estadístico, uno de los más importantes estadísticos de modernos, ¿no? Hizo, entre otras cosas, los modelos ARIMA, inventó un montón de cosas, que él decía, todos los modelos están mal, algunos modelos son útiles. ¿Sí? Todos los modelos están mal, es una frase que repito bastante, la verdad es que los modelos abstraen, con lo cual no podemos pedir perfección, siempre le vamos a encontrar errores a los modelos, siempre van a estar mal. La pregunta es, ¿cuáles de esos modelos son útiles y son útiles para qué? Y esto nos tiene que recordar, digamos, tiene que sonarnos mucho en la cabeza, porque la verdad que lo que nos muestra es que la habilidad de leer modelos, de cuestionarlos y de entender en qué pueden fallar y a dónde nos están llevando es fundamental. Y es una habilidad semi-blanda. Es una habilidad que mira números, pero que puede salir de los números y mirar un poquito más allá. Y esto lo quería traer a colación también porque hoy estamos viendo un gráfico que tiene un modelo implícito, que tiene la fuerza y la potencia de la curva de Laffer, que es el cuadro este que todos lo vimos, que es el famoso cuadro de achatando la curva. ¿Sí? Achatando la curva, que es un modelo, quizá no sabemos si este modelo está bien o no, no sabemos si, digamos, podemos decir que muy probable no sea así. No sabemos si el pico va a ser único, no sabemos, el virus no sabe nada de la capacidad de nuestro sistema de salud, con lo cual muy probablemente no caiga justo abajo. Nosotros tampoco sabemos cómo achatar justo abajo de la capacidad del sistema. Pero sí sabemos que este modelo nos ayuda a explicar y a tomar una decisión a nivel social y permitió implantar una política que nos alineó en un buen camino. Entonces, este modelo tiene la fuerza de explicar y de alinear en un buen camino por más que los datos no sean perfectos y el modelo en sí no sea perfecto. Y esa es la fuerza de un modelo. Entonces, hasta acá con esta parte, si quieren, un poco más preparatoria, vamos a pasar a lo que es datos y negocios post-pandemia específicamente. Y me quiero meter un poco en qué es lo que estamos viendo, qué es lo que está pasando y qué podemos ver hacia adelante. Bueno, una cosa fundamental que está pasando es que todos nosotros, como personas, como consumidores, como productores, estamos cambiando la forma de consumir, la forma de funcionar en forma brutal. Sí, si íbamos al restaurante una vez por semana, ahora nos vamos más y pasamos a comprar cosas por internet que antes no lo hacíamos. Organizaciones que decían que no querían hacer teletrabajo porque no confiaban o no estaban seguros, pasaron a hacer teletrabajo de un día para el otro, quisieran o no. Y sabemos que esto no es algo de 10 días, sabemos que esto va a seguir durante varios meses y que probablemente mucho de lo que pase va a quedar. Hay muchas cosas que van a quedar y que van a ir más allá de, incluso del momento en el cual se descubre una vacuna o se descubre un tratamiento, que podemos estar hablando por ahí de un año más. Pero incluso después de eso van a quedar algunas cosas. ¿Qué hacemos en este contexto? Si yo les digo eso, bueno, lo primero que uno dice es, yo tengo que conocer de vuelta a estos clientes. Estos clientes están cambiando sus hábitos. Yo necesito analizar esos comportamientos y, entre otras cosas, necesito volver a segmentar. Necesito pensar a los clientes de vuelta. Necesito pensar este mundo y lo que está pasando de vuelta. Y hay algunos casos, yo voy a tomar el de abajo a la derecha, el tema del papel higiénico, para dar un ejemplo que para mí es muy ilustrativo de esto. La situación es la siguiente. Cuando vieron lo de las compras de papel higiénico, ¿no? Que se acababa el papel higiénico, esto pasó en todo el mundo, no solamente en Argentina. En Argentina yo creo que incluso se vio menos que en otros países, donde, bueno, la gente compraba muchísimo papel higiénico. Esto se atribuyó sobre todo a temas
de comportamiento y a temas de la psicología de las personas frente a situaciones de pánico. Es decir, irracionalidad, miedo, acaparamiento, etcétera, etcétera. Hay una componente de eso, sin lugar a dudas, que juega, pero hay componentes mucho más concretas que se ven en los datos. Hay una realidad y es que la gente está 24 horas en su casa y que va al baño en su casa. No va más al baño en el restaurante, en la oficina, en la terminal de micros, en el cine, en el colegio, en la universidad. Va al baño en su casa. Por lo tanto, consume más papel higiénico. Eso es real. Una empresa de Estados Unidos, Georgia Pacific, hizo un estudio para ver cuánto impactaba eso y según ellos consume un 40% más. Con lo cual hay más consumo. Y lo que es más, hay otro factor que es fundamental, que es el cambio en las cadenas de abastecimiento. El circuito de retail y los productos de retail no son iguales que el circuito industrial y los productos industriales. De hecho, los restaurantes, oficinas, aeropuertos, escuelas se abastecen de papel higiénico muchas veces a través de empresas de limpieza, de empresas mayoristas. De hecho, hay productos distintos. Hay productos que se venden para el público industrial o comercial y no para las casas, no se venden en los supermercados. Entonces, uno podría decir, bueno, está bien, pero ¿qué me importa? ¿Lo vendo para ahí? Sí, está bien, pero cambiar esa cadena de abastecimiento toma tiempo. Hay contratos, digamos, ya establecidos, hay empresas con marcas que figuran y que tienen acuerdos con los supermercados, con lo cual no es tan sencillo hacer ese cambio. Hace poco salió en un noticiero el dueño de una empresa que cuando hablaban en la nota sobre un parque industrial en Buenos Aires. Un parque industrial en Buenos Aires en el cual el dueño comentaba que él vendía mermeladas. Yo no podría decir, mermelada, está fantástico, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que él vendía mermeladas para aviones, ¿no? Esas chiquititas para aviones, para cafés, para restaurantes, y bueno, sonó. Entonces tenía que pensar cómo rearmar y cómo subirse a una cadena de consumo masivo. Entonces, esos cambios son objetivos, más allá de la parte de irracionalidad, miedo, acaparamiento, son cosas que podemos darnos cuenta mirando los datos. Y una de las preguntas es, pero bueno, ¿esto me estará pasando a mí en algún lugar de toda mi cadena, para abajo o para arriba? Y si me está pasando, ¿cómo hago para enterarme? ¿Cómo hago para darme cuenta? Entonces, una buena noticia, sobre todo para los que no tienen tanto armado, noticias secas para los que invirtieron ya muchísimo, los modelos que estaban construidos, que es un poco lo que dije antes en el spoiler, no van a servir a futuro, no están sirviendo hoy, porque están mostrando una realidad muy distinta. Pero la verdad es que parte de la buena noticia es que existen formas de trabajar que permiten resolver esto en contextos de incertidumbre, permiten enfrentar los contextos de incertidumbre, ¿no? Entonces es un poco como si yo tengo los modelos son como ratitas que aprenden a resolver un laberinto. Yo le enseño, lo hago ir 2 o 3 veces el laberinto y terminan aprendiéndosela de memoria. Hoy estamos en un contexto en el cual el laberinto cambia. El laberinto se mueve, entonces la primera vez lo entré de una manera y puede ser que la próxima vez que vaya haya cambiado un poquito o mucho. Entonces tengo que aprender a trabajar con modelos que se construyan muy rápidamente y que no tengan un costo muy grande de desarrollarse, pero estar dispuestos a aprender y tirar. Aprender, usarlo, ver dónde estoy parado, a poder hacer proyecciones y estar dispuesto a tirarlo y a construir otro modelo el mes que viene, la semana que viene o cuando sea. Eso es posible hacerlo, sobre todo cuando aceptamos que nuestros modelos no tienen que ser más sofisticados que los datos que tenemos y que la realidad. Si la realidad es muy cambiante, nuestros modelos van a ser cambiantes. Yo acá, si tenemos tiempo, sí, tenemos tiempo, les quiero contar una anécdota justo antes de justo no, pero digamos ya un poquito antes de la declaración de la pandemia. Nosotros estábamos trabajando con una empresa que gestiona cadenas de restaurantes, tiene una cadena de restaurantes, y ellos tienen un modelo de predicción de demanda que estaba entrenado con datos de un año. Y nosotros cuando empezamos a trabajar, propusimos trabajar con datos de más o menos un poco más de un mes. Claro, tener datos de un año suena muy razonable, porque la verdad hay estacionalidad. Yo quiero ver esa estacionalidad, hay ciclos, entonces tengo más datos, ¿por qué no los voy a usar? Y parte de lo que nosotros mostrábamos es que con
digamos, tomando menos datos, tomando una ventana más corta, se conseguían resultados que a nivel de todos los parámetros que se suelen mirar, precisión, falso negativo, falso positivo, etcétera, etcétera, funcionaba bastante bien. Pero era necesario menos datos y se podía calcular además mucho más rápido. Bueno, hubo una discusión sobre eso. La verdad que hoy esa discusión no existiría más. No existiría más porque los modelos que yo tengo entrenados con un año no me sirven, porque pasan de esa caída del 90%, van atrás de esa caída y todo lo que está detrás de ahí a mí me enseña poco sobre lo que está pasando hoy, sobre lo que va a pasar en los próximos 6 meses y sobre lo que va a pasar a futuro, porque no sabemos lo que va a pasar a futuro, no sabemos cómo va a consumir la gente y qué cosas y qué costumbres van a quedar en forma definitiva. Entonces, esa es una buena noticia. Hay otra buena noticia, yo hoy no me canso de dar buenas noticias, que es hay mucha más interacción online. Y todo lo que es interacción online, la gente compra remoto, compra online, compra en las páginas de los diferentes lugares, responde a mailings. La verdad que para todo lo que es online tenemos mucho más público. Y todo esto es alimento para el análisis. La verdad que contamos con muchos más datos y todo lo que trabajamos en modelado y en análisis de datos, sabemos que lo más difícil es conseguir buenos datos. Bueno, hoy tenemos mucho más datos. Entonces, si yo no estaba haciendo las cosas porque mis clientes no compraban online, no tenía interacción online, la interacción era toda personal o lo que sea, bueno, hoy seguro que tengo alguna interacción online y puedo empezar a juntar datos. Pero la verdad, si yo no armo esto hago ya, no lo armo ahora, que tengo la oportunidad, armarlo después va a ser mucho más difícil. Con lo cual, este es el momento de juntar estos datos, de pensar cómo dar respuesta, tener armado el circo para poder hacer todo el trabajo y los animales irán llegando a medida que vaya consiguiendo datos y pueda usar eso para tomar decisiones en este contexto de altísima incertidumbre. Y esto sin olvidarnos de las trampas de siempre con los datos, ¿no? Este es un ejemplo de otro gráfico, otro análisis, en el cual tengo otra vez, los casos, ¿sí? Igual que antes, los días desde los primeros 100 casos confirmados y la cantidad de infectados para un grupo de países. Y una de las cosas que vemos es que los países donde emitieron Betty la Fea doblada tienen mucho más casos que donde la emitieron con subtítulos. Con lo cual, yo podría recomendarle a los países que emitan Betty la Fea con subtítulos como una manera de combatir el coronavirus. ¿tá? Bueno, este es otra vez el ejemplo de correlación no es causalidad, etcétera, etcétera, que dicho así suena hasta gracioso con este ejemplo, pero la realidad es que muchas veces yo no sé qué cosas sirven y qué cosas no sirven y qué cosas están sirviendo o no de lo que yo hago. No solo a nivel pandemia, sino a nivel comercial, sobre todo en un contexto de incertidumbre como el que tenemos adelante. Con lo cual, lo que algunos llaman data literacy, lo que se llama como no sé, aprendizaje en datos, alfabetización sería, ¿no? Alfabetización en datos es fundamental a la hora de no caer en las trampas que el análisis de datos y los modelos, el análisis cuantitativo en general, nos puede dar. Entonces, eso es algo que tenemos que seguir manteniendo y que es parte de una capacidad que las organizaciones necesitamos desarrollar. Entonces, resumen de esta parte, los clientes cambian, todos estamos cambiando y bueno, hay que ir a conocer de vuelta lo que está pasando. A algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos, pero de una manera u otra todos estamos afectados y mucho cuidado con los modelos que yo tengo, sean de predicción de demanda, de análisis de proveedor, no sé, de lo que sea, que estén entrenados con datos viejos, porque la nueva situación es realmente una ruptura, requiere hacer un análisis nuevo en muchos casos. Y este mundo, de nuevo, de incertidumbre, va a ser sumamente dinámico. Yo no voy a discutir hasta cuándo, puede ser que quede, puede ser que no quede, pero por lo menos por unos meses. Con lo cual yo necesito tener un esquema para poder aprender muy rápidamente, aprender ya, no hay mucho tiempo para tomarse para eso, y usar esos modelos y estar dispuestos a tirarlos. Pero por último, recordemos Betty la Fea, la interpretación de los modelos y las trampas típicas del uso de datos siguen siendo un tema, con lo cual la experticia en datos es algo que la organización tiene que seguir desarrollando más allá de
de las cosas de corto que tenga que resolver. Bueno, y por último, quería entrar en el tema de inteligencia artificial. La verdad que no podemos dejar de hablar, al hablar de datos, del impacto de inteligencia artificial en la pandemia y en la pospandemia. Voy a empezar por la pandemia y para llegar a la pospandemia y comentar un poco de cuál es el rol de esto. Hay una batalla o un partido, si quieren, de inteligencia artificial contra el coronavirus. Por ahora el coronavirus va ganando como 6-0, pero la verdad es que inteligencia artificial se está apuntando algunas buenas jugadas, algunos goles. Yo acá puse 3 ejemplos. Hay un proyecto muy grande con una inversión gigante en Estados Unidos para usar inteligencia artificial para enfrentar el coronavirus. Parte del consorcio que hace eso hay gente como Condoleezza Rice, es decir, gente muy fuerte desde el punto de vista político que está poniendo muchísima plata para hacer eso. El segundo me parece interesante, fue un trabajo que hizo la gente de WeYoung sobre Epidemic Search, que derivó en esta idea de poder hacer un seguimiento de los casos. Y cuando una persona se contagia, poder buscar con quiénes estuvo, dónde estuvo, y en función de eso poder advertir a los potenciales contagiados y poder hacer un seguimiento de la epidemia. Y por último, el que creo yo que tiene más impacto es el trabajo con análisis de proteínas, que en muchos de los casos está reduciendo el análisis de las potenciales vacunas y remedios para el coronavirus en algunos casos en semanas, en algunos casos en meses. Es decir, parece que algunos de los resultados que se están logrando son realmente impresionantes. El ejemplo que elegí es el de AlphaFold. AlphaFold está montado sobre la herramienta DeepMind de Google y analiza las estructuras de proteínas, y la animación muestra un modelo predictivo para cómo se conforma una proteína utilizando un método de gradient descent. Que la verdad, como les digo, es buscar, digamos, ganar tiempo en cómo se van a comportar las proteínas o cómo se van a comportar los posibles medicamentos, las vacunas, en diferentes contextos, utilizando para eso modelos de inteligencia artificial que aprenden muy rápidamente. Ahora yo les quiero mostrar un ejemplo que a mí no me parece interesante, o sí me parece interesante para aprender algo. Hace un tiempito salió la noticia de que Alibaba, que es algo así como el Amazon chino, para los que no lo conocen, es una empresa gigante que tiene un departamento de inteligencia artificial que realmente da envidia. Habían hecho un sistema para detectar coronavirus en una ATAC con un 96% de precisión. Es decir, yo agarro una tomografía, la pongo en el sistema y en 20 segundos me dice si esa tomografía es de una neumonía viral común y corriente, o si es una neumonía coronavirus, o si nada. Y según esto, según las noticias, los humanos toman aproximadamente 15 minutos para ese diagnóstico. Bueno, pese a que esto salió en un montón de diarios, fue una nota importantísima de cómo se estaba resolviendo el problema del coronavirus usando inteligencia artificial, yo digo que esto no es muy interesante. Es decir, sí es muy interesante para lo que es investigación, para los que trabajamos con algo de inteligencia artificial nos parece recontra interesante ver cómo se puede identificar. Una de las cosas que nos dice es que hay diferencias y que alguien las puede aprender, lo cual no es poco, es muy interesante, pero la verdad, el problema en usar esto no está en reconocer, en hacer análisis de imágenes. El problema está en hacer la tomografía. Yo no tengo tomógrafos a rolete para empezar a hacer tomografías a un montón de gente para ver si es coronavirus o no. Podrá servir y puede servir como un adicional para un médico que tal vez no esté tan entrenado, ¿no? Si en algún momento necesito hacer muchos estudios, pero la verdad es que el cuello de botella está en el aparato hoy, con lo cual no es que esto ayude tanto. Y me parece que esta idea de pensar dónde voy a usar lo que voy a usar, y si es un tema de laboratorio, un tema que es muy importante desde el punto de vista de investigación, pero que no es usable ya, para las organizaciones es clave. Las organizaciones venimos experimentando con temas de inteligencia artificial en diferentes lugares. Tenemos que tener en claro cuándo se trata de un experimento para aprender cómo se usan estas cosas y cuándo se trata de algo que realmente va a agregar valor
y se mete en un proceso productivo donde me está agregando valor en una cosa concreta. Porque la verdad que hoy puedo hacer un montón de cosas. Otro trabajo que se hizo, que me parece mucho más interesante, es lo mismo para radiografías. Yo tomo radiografías y lo que se hizo fue alimentar un clasificador, que es un aparatito, digamos, de inteligencia artificial, en el cual yo le doy muchos ejemplos de algo que sí es, ejemplos de algo que no es, y a partir de eso se entrena, ¿no? El ejemplo más típico, que por ahí muchos vieron ya, es el de perros y gatos. Yo le doy muchas fotos de perros, muchas fotos de gatos, y después cuando le tiro una foto de algo, me dice esto es un perro, esto es un gato, o esto no sé. En este caso se los entrenó con muchas radiografías de COVID-19, otras que son de otras neumonías, y la idea es poder dar una radiografía de una neumonía y que me diga si es una neumonía de COVID o no. Bueno, parte del problema de esto es que cuando se entrena el sistema, que logra también una precisión bastante grande, una de las cosas que se dan cuenta es que las radiografías que venían de neumonías no COVID tomaban parte de el cuello y hasta la mandíbula, mientras que la mayor parte de las radiografías de COVID no. Con lo cual, muy posiblemente lo que el sistema estuviera reconociendo era esa particularidad de las radiografías, que venían de otra fuente, venían de hospitales y de casos anteriores. Entonces, el formato de las radiografías influía más en la inteligencia artificial, en este aparatito que les digo, que el problema de COVID o no COVID. Este es un problema que ocurre bastante, digamos, conocido en Machine Learning, que se llama data leakage, no sé cómo se traduce en castellano, data, el goteo de datos, que es cuando el sistema aprende no de lo que quiero yo, sino aprende de alguna cosa de contexto que me está jugando en de dónde salieron los datos. Entonces, ojo con este tipo de cosas, estas son cosas de Machine Learning que nosotros sabemos que ocurren y que tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo. Y acá yo les quiero contar un último ejemplo, que es algo que, lo cual venimos trabajando nosotros hace un tiempo, que es el uso de análisis de imágenes en video para entender cómo recorren las personas un determinado espacio físico. Por ejemplo, en un banco yo puedo querer saber por dónde va la gente, qué espacios quedan más ocupados, si los determinados asientos se usan o no se usan, o en un restaurante de comida rápida yo puedo querer saber por dónde circula la gente, si hay se arman colas en determinados lugares, si cuánto demora la gente sentada en una mesa, etcétera, etcétera. Mucha información de video yo ya la tengo y anonimizando puedo sacar información muy interesante sobre cómo se funciona un determinado lugar. ¿Tá? Ahora, la pregunta es, bueno, pero yo no puedo usar esto para asegurar y analizar, por ejemplo, distancia social, no solo para armar el layout de los lugares, no solo para poner marcas en el piso para que las colas se hagan un poco más extendidas, que es una buena forma de cambiar layouts, de cambiar el diseño de lugares para dar un poco digamos, impulsar la distancia social, sino ver lo que pasa, mirar la realidad y aprender cuándo no se cumple la distancia social y a ver si es siempre el mismo lugar, porque resulta que hay un pasillo muy estrecho, si en el supermercado puedo correr algo porque resulta que por determinados lugares no se puede pasar. Entonces, ese análisis de video nos puede permitir, nos puede ayudar a resolver algunos de los temas, y en particular les quiero mostrar este trabajo que hicimos para reconocer el uso no de barbijos. ¿Tá? Este es el mismo sistema que venimos usando nosotros, en el cual lo entrenamos para reconocer barbijos. Entonces ahí vemos a nuestro data scientist, ahí arriba a la izquierda, que prueba con barbijo, sin barbijo, en diferentes ángulos, sacándoselo, poniéndoselo, pañuelo, en fin, diferentes cosas. Y el sistema que responde bastante bien. En las fotos que puse a la derecha, más allá del tiempo de respuesta, que es realmente muy bueno, vemos, bueno, cuando reconoce que está sin barbijo con probabilidad 1, cuando reconoce que está con barbijo con probabilidad 1, y incluso poniendo la manito o con algún otro problema, reconoce bastante bien con una buena probabilidad qué es lo que está pasando.
Entonces, vamos a las reflexiones finales y nuevamente los invito a poner preguntas y bueno, nos va a quedar unos minutitos como para poder charlar, conversar sobre las preguntas que hayan puesto. Los mensajes más importantes de hoy. Hay cambios en el comportamiento, en los negocios, en capital humano, en la gente. Hay que analizar de vuelta y esto hay que armarlo ya para poder dar respuesta a este momento cambiante. Hay mucha más información online y esto es una oportunidad única para recolectar datos que hoy son datos muy significativos porque son datos de esta nueva realidad que tal vez nos sirvan para dentro de 2 años, pero que sin lugar a dudas hoy son mucho más valiosos que datos antiguos. La clave sigue estando en los datos. Esto no quiere decir que construir modelos sea fácil y de hecho los modelos pueden tener un impacto muy grande a la hora de llamar a la acción y a la hora de guiar a una organización. Inteligencia artificial puede ser una enorme ayuda, bueno, ya lo era antes, pero también durante y en la pospandemia, es lo que estamos viendo. Y ahora más que nunca entender el negocio y dónde está el valor de usar los datos, de usar estos modelos, es clave. Así que bueno, con esto vamos a terminar por ahora y si me dan un momento voy a pasar a las preguntas. Si quiere alguien tomarse un minuto. Bien, una pregunta es, este análisis de imágenes, ¿a qué nivel podemos decir que tenemos en nuestro país? Bueno, esto que yo les mostré es en nuestro país. Los 2 ejemplos que yo conté de análisis de video son de Argentina. Nosotros estamos haciendo también esto en nuestras otras sedes. Tenemos un equipo que hace análisis de video en Santiago, en Chile, y bueno, lo estamos usando en otros lados, pero estos son de acá, y la verdad es que no creo que seamos los únicos, además, que hacemos análisis de video, con lo cual yo puedo decir que está bastante avanzado, es decir, es algo que se puede hacer. Por supuesto, análisis de imágenes y análisis de video construye modelos, con lo cual sabemos que vamos a tener un error. Sabemos que no es factible tener modelos que reconozcan y que reconozcan con velocidad, por ejemplo, eso que mostré del reconocimiento del barbijo, sin tener algún nivel de error. Y bueno, hay un video que me mandó la persona que está ahí en el video. Me mandó, tomó un video de internet, digamos, genérico de gente, y le corrió el algoritmo encima. Y una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, marca carteles de publicidad donde hay personas. Y dice, atención, este está sin barbijo, ¿no? En la foto de la publicidad. Bueno, eso es inevitable. Y la verdad no es algo particularmente preocupante. Porque lo que queremos es ver el punto 5 que yo menciono ahí. ¿Cómo nos puede servir eso y en qué parte del proceso y del negocio o de la salud pública o de lo que sea nos ayuda, ¿no? Otra pregunta es, ¿cada cuánto debería cambiar mi modelo de datos? Yo creo que hoy tenemos que pensar en, a ver, una cosa es el modelo de datos como forma de conservar los datos, en el cual yo digo, bueno, los datos que importan de mi negocio son estos, y otra cosa son el modelado que yo hago, por ejemplo, un modelado de curva de demanda o de análisis de precios usando esos datos. Los modelos de datos como forma de guardar datos hoy requieren una revisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que no estaban guardando datos online porque decían que la interacción online era muy poca. Y los datos de, por ejemplo, del recorrido que hacían las personas en los websites, al entrar a mirar la información de un website, no lo guardaban, porque decían, el recorrido la verdad que no me interesa, es muy poco, no puedo sacar conclusiones. Bueno, por ahí hoy tiene más sentido eso, porque hoy la gente está recorriendo más los websites, compra más online o por lo menos mira mucho más online. Los modelos que tienen que ver con esto, con predicción de demanda, con pricing, con ese tipo de análisis, con análisis de churn o de abandono, etcétera, en este periodo de tanta, digamos, de tanta incertidumbre, tanto cambio, probablemente uno una vez al mes tenga que pensar en reentrenarlos. Y es algo que es relativamente fácil de hacer. Poder tener armado el circo para una vez al mes reentrenar el modelo y aprender de lo que está pasando y comparar con el modelo anterior y decir, pará,
¿por qué? ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué me dice el otro? Ir aprendiendo de lo que está pasando en la realidad, como comentaba del Google Mobility, que es lo que son los datos de lo que está pasando, de lo real, y no de modelos construidos en base a parámetros que yo descubrí o que estoy imaginando. Bien, una pregunta sobre data literacy. Me dicen, ya que hablaste de data literacy, si las empresas gastan tanto en hardware y software, ¿por qué no se invierte en mirar con lupa esa última milla de los datos que es justamente el data literacy? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que efectivamente es un tema muy importante en las organizaciones. Más allá de tener, muchas veces cuando se empiezan con iniciativas de análisis de datos, se empieza por comprar una plataforma de BI o de Data Analytics o de lo que sea. Después se avanza con algún software y desarrollo de tableros y al final de todo se piensa en, bueno, vamos a entrenar a gente a usar esto. En realidad, un buen programa de datos en una organización tiene que involucrar a la gente desde el principio y tener en cuenta, por eso que yo mostraba al principio, ¿no? De que ojo por dos cosas. Primero, esa mezcla entre datos y modelos que siempre se da y poder distinguir claramente qué es lo que me están diciendo los datos y qué cosas son cosas agregadas o están dadas por un determinado sesgo o por cómo los miro yo. Y lo segundo, por el ejemplo de Betty la Fea. Es decir, si mi conclusión va a ser, recomendémosle a los países que subtitulen Betty la Fea, y puedo tener problemas. Entonces, necesito que la gente sepa cómo diferenciar esas situaciones, ¿no? Y sepa analizar bien los datos. Una pregunta que a mí me parece muy interesante es cómo se llega a los clientes fuera del sistema que no acceden a Internet. Y esto es importantísimo, porque yo estoy insistiendo con esto de que la gente está más en Internet y compra por Internet y qué sé yo, y hay gente que no tiene esa posibilidad, no tiene ese acceso. Y ahí hay, la verdad, yo creo que hay un campo enorme para lo que es políticas públicas. Es decir, hoy, una persona que puede resolver cosas desde su casa y compra por Internet y qué sé yo, qué sé cuánto, y tiene diversión por Internet, entretenimiento por Internet y qué sé yo, qué sé cuánto, está en una situación mucho mejor que alguien que tiene un acceso muy limitado o muy caro a Internet. Entonces, la verdad es que habrá que ver si esto no empieza a ser un disparador para que esa gente que no accede a Internet, y voy a dar un ejemplo muy concreto, el de las colas de jubilados. ¿Se acuerdan las colas de jubilados en los bancos? Que se armó mucho lío con toda la gente, porque los jubilados están acostumbrados a tener la plata en el bolsillo y a ir y al primer día cobrarla. Probablemente el mayor problema ahí no sea tanto el acceso o la posibilidad de acceder a Internet, sino más la desconfianza. La desconfianza en Internet, seguramente ustedes conocen gente grande que no quiere pagar por Internet porque no le confía. Bueno, ese camino, el adoptar, digamos, Internet en esos casos, tendría un impacto enorme. Por ejemplo, nos hubiera resuelto o hubiera minimizado ese problema de las colas de los jubilados, porque podrían perfectamente pagar, bueno, mi papá tiene 93 años prácticamente y paga por Internet. Está bien, yo lo ayudo, digamos, lo ayudo, requiere ayuda, requiere acompañamiento, lo que sea, pero al poder usar eso no tiene que ir a hacer la cola. Bueno, fue un cambio enorme en su vida. Y esto para muchos otros sectores que no tienen acceso a Internet, yo creo que así como el coronavirus fue un catalizador en el teletrabajo, va a ser un catalizador para estas cosas también. Me preguntan si es posible generar un repositorio de videos para análisis. Sí, totalmente. De hecho, eso es lo que se hace. Se arman repositorios de videos y sobre esos videos se corren algoritmos para entrenar. El entrenamiento se hace armando repositorios muy grandes con varios teras de video. Una vez que se entrena el modelo, tiene que ser algo más pequeño para que pueda reconocer muy velozmente, que es lo que yo mostraba en el barbijo, ¿no? En tiempos de décimas de segundo. Bien. ¿Cuáles serían las recomendaciones para iniciar modelos de datos en empresas pymes que tienen muchos datos en sus bases de datos, pero no tiene BI, por ejemplo? ¿Por dónde comenzar? Esta es una pregunta que surge mucho, sobre todo porque cuando uno
ve ejemplos de transformación digital y de análisis de datos, los ejemplos que ve son los de Google, Facebook, no sé, y ese tipo de cosas, y Amazon, digamos, que la verdad, para una pyme, y están un poco lejos, ¿no? No puedo armar un área de inteligencia artificial que se dedique a investigar. Yo creo que una de las cosas más importantes es, en primer lugar, la recolección de datos, juntar datos para poder tenerlos, digamos, tenerlos en algún lugar, trabajar con esos datos y recién después empezar a preocuparse por otras cosas como ser, bueno, cómo lo, digamos, yo creo que empezar por comprar una herramienta, es decir, compro el BI y entonces tengo resuelto el tema, no es una buena solución. Creo que la mejor solución es empezar con los datos y empezar a construir sobre eso con preguntas muy claras. Entonces, si me preguntan cuáles son los primeros dos pasos, el primer paso es juntar datos, el segundo paso es juntar preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que yo quiero responder con esos datos? A partir de ahí, uno puede elegir qué herramientas, si quiere BI, si quiere un sistema de analítica avanzada, o si le sirve por ahí hacer 2 SQLs y listo. Pero me parece que los primeros dos pasos son esos. Tener los datos y verificar que esos datos estén guardados, que sean buenos. Y el segundo paso, tener las preguntas adecuadas. Ya estamos llegando a la hora, así que voy a agarrar alguna pregunta más de las que quedaron. A ver. Hay algunas preguntas específicas sobre herramientas, que por ahí no sé si es el momento para responderlas, pero sí invito a la gente que quiera charlar sobre herramientas que se ponga en contacto con nosotros y podemos verlo en particular. Y hay otra pregunta más que tiene que ver con esto de cambiar los datos en sí. Yo creo que, digamos, más allá de cambiar los datos, está esta cuestión de agilidad, ¿no? De aprender a trabajar ágilmente con la información. Así que bueno, siendo 1:58, vamos a cerrar por acá. Les agradezco muchísimo el haber participado. Espero que les haya resultado interesante. Y los que quieran, bueno, nos pueden encontrar en nuestro website a través del link o a través de todos los canales que tenemos de comunicación. Muchísimas gracias por haber participado y los invito a seguir mirando la agenda y que tenemos muchas charlas más sobre estos temas. Muy buenas tardes.